Hoy viernes de la cuarta semana de Pascua, escuchamos en la primera lectura del libro del Hechos de los Apóstoles cómo Pablo continúa predicando la buena nueva, y especialmente hoy en la sinagoga de Antioquía. Dice: los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús. Y dice San Pablo: y cuando al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas. Dios lo resucitó de entre los muertos y Él ya ha resucitado. Jesús ya ha resucitado. Qué gran bendición para cada uno de nosotros, qué gran noticia para cada uno de nosotros el día que celebramos el día de la resurrección. Ahorita estamos disfrutando de ella con esa seguridad de que se ha cumplido la promesa de Jesús. Y para cada uno de nosotros en la vida del cristiano, una de las dimensiones de la vida cristiana, de la vida del cristiano, es el regalo de ser profetas. Un profeta es aquel que anuncia la buena nueva. Un profeta defiende ante todo la justicia. Y también cuando defendemos a alguien que sufre la injusticia, cuando visitamos a los enfermos, cuando ayudamos al necesitado, cuando estamos llevando a cabo la misión de ser profeta, siendo cercano con los demás, estamos preparando, por así decirlo de una u otra forma, el lugar que vamos a recibir allá en el cielo. Junto con la promesa eterna está que nosotros tenemos que rendir cuentas de las cosas buenas que hagamos. Y para nosotros, el ser profeta tiene que decirnos mucho. No somos, como les decía el día de ayer, católicos que solamente cumplen ciertos requisitos o ciertas actitudes. La vida católica no es, o la vida del católico no es como una lista de la despensa cuando vamos a comprar al mercado lo que necesitamos para la comida o cosas para limpieza. No, que ya cumplí con esto, ya compré esto, ya necesito eso. La vida del cristiano que realmente abraza su fe, es entender que desde el momento en que Jesús nos escoge, nos elige para seguirlo el día de nuestro bautismo, tenemos que cumplir la misión, prepararnos y en nuestra vida diaria, como les decía, ser cercano a los demás de una u otra manera. El día de ayer hablaba de la virtud de la humildad. Y yo creo que Jesús hoy nos está diciendo nuevamente en el Evangelio: no pierdan la paz. Y te está diciendo a ti y a mí, porque en este momento que estamos viviendo de esta pandemia, de esta situación, de esta cuarentena, que ya se me hace ochentena, ya no cuarentena, sino ya son muchos días. Para mí sería difícil de entender que si yo no estuviera muy cercano a Dios, a Jesús, yo creo que para mí empezaría con situaciones de rebeldía, de enojo, de molestia, hasta con Dios mismo. Y ahí desdice mucho el regalo de ser profeta. Pero como les decía el día de ayer, si yo tengo la suficiente humildad de entender de que a lo mejor estando en casa voy a también tomar en cuenta que yo puedo crecer espiritualmente en lo que estoy haciendo, siendo cercano a los míos, cuidándome y cuidándolos, etcétera. Fíjense, Jesús nos dice hoy en el Evangelio: no pierdan la paz. Estaba el otro día meditando que antes de que llegara esto de la cuarentena y la pandemia, cada canal de televisión, cada programa que había, se cuidaba tanto que hubiera una imagen tan perfecta, donde hubiera las luces adecuadas, donde el presentador de las noticias estuviera en un lugar adecuado, hablando perfectamente, buscando hasta un tanto la perfección. Y hoy podemos ver que hasta las noticias las dan desde su casa.
Desde ahí en la sala de su casa, en el comedor, ahí en la humildad y en el calor de la familia, desde ahí presentan las noticias, presentan reportajes, los mismos artistas, ¿verdad? Que cuántos no los teníamos así en alto, que no nos imaginamos que vivían a lo mejor en una casa como nosotros, ¿verdad? Y ahí están presentando ellos su música. Nos ayuda a entender que las situaciones difíciles nos ayudan también a ser humildes. Y entender que junto con eso tenemos que de una u otra forma responderle a Dios en donde estamos, como somos y de acuerdo a lo que tenemos. Y si tú tienes un corazón para agradecer, un corazón para amar, un corazón para perdonar, también debes de tener un corazón para vivir tu misión de acuerdo a la voluntad de Dios. Les decía al principio, tenemos que buscar la manera de vivir en una etapa de resurrección de nuestra vida. En el libro denominado o titulado Una promesa atrevida, de el autor y teólogo Richard Gailardets, es Gailardets, es Gillardetz, Gailardets. Él nos habla, es un libro, fíjense, de espiritualidad para el matrimonio. Y estamos viendo en las noticias constantemente que ahorita hay muchas situaciones difíciles que están pasando los matrimonios, no solamente a nivel económico, no solamente a nivel de trabajo, sino a nivel también personal, conyugal, a nivel de comunicación, etcétera. Y este libro habla mucho sobre la espiritualidad del matrimonio, cómo ejercer el rol del matrimonio, pero también no habla de una guía de cómo entender el matrimonio en el sentido de que me va a ir bien en el matrimonio, de los errores que no puedo cometer en el matrimonio. No te va a hablar de eso. Te va a hablar de cómo tú vas a confrontar cada una de las situaciones que vives, pero también te habla de que la vida de un matrimonio fiel y comprometido es difícil. Porque la realidad en la vocación del matrimonio, así como en la vocación del sacerdocio, que son dos vocaciones dentro de los sacramentos de servicio, de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, estos ubicados en el grupo del servicio, que es el sacerdocio, pero yo estoy hablando del sacramento del matrimonio, son para servir a tu familia, servir a los demás, servir a aquel o aquella con el que te has comprometido frente a Dios, con el que has jurado para siempre estar. Y acompañarlo en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Y este libro nos ayuda a entender de cómo la vocación al servicio, especialmente al matrimonio, no es fácil. Pero cómo, si el matrimonio, los dos en una sola carne, se abandonan a Dios, por la gracia de Dios se forja la salvación, se forja la resurrección. Y por lo tanto, la vida del matrimonio es un ejemplo para participar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, así como también en la vida de cada cristiano. Por ejemplo, cuando se enamoran, cuando dan la vida el uno por el otro, cuando quieren rescatarlo de todo peligro, cuando él abraza a la mujer y le da chocolate, rosas, etcétera, allí están viviendo su pasión, están enamorados, están queriendo dar la vida el uno por el otro. Pero luego vienen los problemas de mala comunicación, vienen los pleitos, vienen los enojos, viene hasta un sentimiento de desamor, etcétera, y allí empiezan a entrar en el proceso de la muerte. Una muerte en vida porque se pelean, porque no se hablan, porque se dicen cosas negativas del uno al otro, porque no se entienden. Y hasta cuando no dejan que la humildad aflore en el corazón y dejen que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de ellos y se puedan perdonar, entran en la etapa de la resurrección. Entonces, lo mismo sucede en la vida del cristiano que no está casado. Nosotros mismos, cuando tenemos este encuentro con Dios, o cuando tenemos un encuentro con una amistad y nos falla la amistad,
o nos va mal en el ministerio, en el servicio a Dios, lo primero que hacemos es: ¿por qué me has traído a servir aquí, Señor? ¿Por qué me tuviste que traer en este lugar donde a veces me encuentro con una piedra de tropiezo, o con una piedrita en el zapato que no me deja en paz, que me está criticando? ¿Por qué me has llamado a ser amigo de esta persona que no es leal? Y empezamos en esta etapa de obscuridad, de muerte. Pero cuando nos damos la oportunidad de decir: yo entiendo que esa persona que me ha fallado es tan humana como yo entiendo y puedo ver sus miserias que tienen en el corazón como yo también veo las mías, ahí puedo tener la misericordia de perdonarlo o perdonarla y decir: se equivocó, todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Lo malo de un matrimonio, lo malo de cualquier católico o cualquier cristiano que sigue a Jesús, es presentarse ante los demás como una persona perfecta, cuando no lo somos. El único perfecto es Dios. Nosotros nos vamos a enfermar, nosotros vamos a llorar, nosotros vamos a caernos, nosotros vamos a tener a lo mejor críticas de otros, etcétera. No sé qué esté escrito en la historia de nuestra vida, pero la vida del cristiano no es fácil. Y por eso Jesús nos invita a cargar la cruz y hoy nos dice: no pierdan la paz, no pierdan la paz. Y cuando nosotros dejamos que entre la paz en el corazón, todo cambia. Cuando nosotros dejamos entrar que el Espíritu Santo siga trabajando, siga de una u otra manera guiándonos por el camino de la luz, todo cambia. Cuando somos bautizados, les dije la otra vez, se enciende el cirio pascual, lo que significa que nuestros padrinos encienden la vela o el cirio pequeño del cirio pascual, y esa luz nos ilumina toda la vida. Es Jesús es nuestra luz. Jesús es nuestro camino, Jesús es nuestra verdad. El cirio pascual no se vuelve a encender en la vida del cristiano hasta que no se le hace su misa de cuerpo presente. En el momento que se le hace la misa de cuerpo presente, se enciende nuevamente el cirio pascual, como el día de hoy pedimos por las intenciones de personas que han fallecido, y que el hecho de pedir por ellas es que Jesús les está iluminando el camino, ya sea en el cielo o en el camino hasta llegar a Él. Y esto es: Jesús está con nosotros en el aquí y en el ahora, pero también después de que seamos llamados a la casa del Padre, donde nos vamos a presentar ante Él con todo lo que traemos y lo que le tenemos que presentar. Para cada uno de nosotros, queridos hermanos, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Él como camino nos podemos perder. Sin Él, que es la verdad, nos podemos vivir en la ignorancia. Sin Él, que es la vida, no hay vida de verdad. Fácilmente podemos perdernos. Y por lo tanto, yo te invitaría que no te pierdas en tus problemas, no te pierdas en tus crisis, no te pierdas en nada, porque Jesús está contigo. Deja que Él sea quien camine contigo, quien sea tu luz. Y tú trata de vivir en la verdad, vivir como verdadero profeta, amar, perdonar y solidarizarte con aquel que sufre. Pues que esta tarde sea también una tarde de encuentro con Jesús a través de los demás, y que nuestra Madre María nos acompañe a ti y a mí, especialmente en este tiempo de cuarentena, para que desde donde estemos tengamos el valor para pedir por las necesidades de todos aquellos que sufren, de todos aquellos que han perdido la batalla, pero también de todos aquellos que han ganado la batalla ante este mal que acontece a todo el mundo. Que Dios les diga dando mucha fortaleza y mucha confianza en Él, porque Él no nos abandona. Él es el único que nos da la paz. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.